que es el afrontar la pandemia por COVID, ¿no? Y cómo tratar y organizar a los pacientes que están contagiados y demás, ¿no? Últimamente lo que estamos viendo son análisis o resultados que han publicado algunas series en Italia, París, Nueva York, en el que han podido analizar qué ha ocurrido con las paradas cardíacas extrahospitalarias, porque efectivamente hay muchas muertes por COVID, pero también hay muchas muertes no COVID, o que en principio no sabemos si son por COVID o no, y que también están ahí, ¿no? Como han estado siempre, y que hay que sumarlas a las muertes por COVID, ¿no? Y muchas de estas, pues son muertes de origen cardiovascular. Y lo que han visto estas series en zonas de mucha incidencia de COVID es que el número de paradas cardíacas extrahospitalarias había aumentado y que tenían peor supervivencia porque se reanimaban menos y se tardaban más en atender, ¿no? Porque los servicios de emergencia, quizá por el colapso, por el número de movimientos con pacientes con COVID, pues a lo mejor tardaban más en llegar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí ahora surge otro tema, ¿no? Que es el intentar seguir concienciando a la gente que debemos de seguir reanimando cuando detectemos una persona que sufre un desvanecimiento y no responde, y que básicamente hay que tener unas mínimas precauciones que debemos de mantenerlas para evitar el posible contagio, pero tampoco es no reanimar, ¿no? Porque una persona que sufre una parada cardíaca, si no hacemos absolutamente nada, no la vamos a poder rescatar. Y si le hacemos algo, eso no quiere, y si le ayudamos, eso no quiere decir que nos vayamos a contagiar, ¿no? Con lo cual, yo creo que ganamos más reanimando por el posible contagio, ¿no? Bueno, algo para comentar, ¿no? Con respecto acá al Perú, ¿no? Muchos, como ya bien sabemos, ¿no? Estas neumonías causadas por el COVID y las paradas cardiorrespiratorias generalmente pues son de etiología propiamente respiratoria, ¿no? Sin embargo, también no se descarta que también haya patologías de origen cardiovascular propiamente, pero la mayoría son respiratorias. Y acá en nuestro país, muchos de los pacientes, pues, yo creo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero sé que también en Estados Unidos mucho ha dependido del grupo etario de los pacientes para que se animen a hacerles reanimación. Entonces, y también los factores de comorbilidad que ellos presentaban, ¿no? Por ejemplo, muchos hipertensos, diabéticos, obesos, y con el grupo etario muy vulnerable y de mayor edad, muy poco a veces se le hacía. Y eso hay reportes de Estados Unidos, ¿eh? A muchos pacientes los han Sí. dejado sin hacerle RCP, ¿no? Y acá en el Ah, Perú ah, también le comento que muchos pacientes no o sea, de este grupo etario también no se les ha hecho ya RCP una vez de iniciado el paro cardiorrespiratorio. No sé cuál es su experiencia allá en España. sí, bueno, vamos a ver, yo personalmente no trabajo en un hospital de una gran incidencia de COVID, pero sí tengo estrechos contactos con compañeros de otros lugares de Madrid, fundamentalmente, y Barcelona, que sí han estado en zonas de mucha incidencia de COVID. Y efectivamente, las paradas cardíacas intrahospitalarias en los pacientes con COVID, con sintomatología respiratoria, han existido y tienen una mortalidad muy alta. De hecho, hay un registro que he publicado de China, de la provincia de Wuhan, que decía que solo el 3% de las paradas intrahospitalarias de pacientes COVID positivo, habían salido vivas y bien del hospital, ¿no? Con lo cual es un tema interesante, porque también es muy desconocido, porque no sabes en un paciente COVID positivo que sufre una parada cardíaca a quién reanimas y a quién no, ¿no? Y entramos en consideraciones éticas que son muy difíciles de,
de definirse, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que viendo un poco el perfil de los pacientes y de la experiencia que hay hasta ahora, las paradas, yo creo que las paradas cardíacas intrahospitalarias de pacientes COVID positivos con mala evolución, sobre todo con mala evolución clínica o paradas por ritmo no desfibrilable, creo que estas tienen un pronóstico muy, muy malo y que a lo mejor estas, si en los primeros ciclos de RCP, que es un poco lo que recomendamos en el artículo, los primeros ciclos, no sale de la parada, debes un poco de reconsiderar si estás haciendo más daño que beneficio, ¿no? Otra cosa es meter en el mismo saco las paradas por ritmo desfibrilable, que sabemos que la intrahospitalaria, reconocida de forma precoz, tiene un pronóstico totalmente diferente, ¿no? Pero sí, también aquí, sobre todo en Madrid, se ha establecido un criterio, hemos ido aprendiendo sobre la marcha, se han establecido criterios de clasificatorios, por así decir, para definir qué paciente era reanimable y quién no, ¿no? Ya, sí, pues nosotros acá en Perú, y yo también, yo no estoy ya en la parte, digamos, por pertenecer a un grupo vulnerable, no estoy trabajando directamente con los pacientes, pero sí el personal con el que he trabajado y que hacemos reanimación nosotros en el centro de entrenamiento, estoy conectado con ellos y de ellos me recibo esta información, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí estamos claros, ¿no? De que también la mayoría de paros cardiorrespiratorios, el ritmo o generalmente es ritmo de asistolia, menos son los que son con ritmo desfibrilable. Entonces, esto pues nos da un margen un poco reducido también en el cual podamos trabajar el algoritmo. ¿Y cómo han estado ustedes trabajando este algoritmo de las paradas que son con ritmo desfibrilable, doctor Jorge? Ahora, por empezar, por terminar una cosa que creo que es importante, es verdad que la mayor parte de las paradas, creo que es superior al 80 o 85% de las paradas intrahospitalarias en época COVID son por ritmo no desfibrilable, como decía, pero no debemos olvidar, porque ha salido mucho y se ha hablado mucho de la prolongación del intervalo QT asociado a fármacos que se han estado utilizando y que las paradas cardíacas que ocurren asociadas a fármacos y que a la hora del QT son por ritmos desfibrilables la mayor parte de ellos, ¿no? Con lo cual, cuidado a la hora de clasificar a pacientes COVID positivos, aunque sean de un grupo de peor pronóstico, de peor evolución, cuando a lo mejor no hemos monitorizado su QT y la parada puede ser por un QT largo, ¿no? En cuanto a los ritmos desfibrilables, yo creo que, a ver, yo trabajo en un entorno cardiológico, ¿no? Yo trabajo en un entorno cardiológico donde todos los pacientes están monitorizados y todos los pacientes están muy bien vigilados, ¿no? El personal de enfermería es muy, muy formado y básicamente cuando nosotros en nuestro entorno hospitalario ocurre una parada por un ritmo desfibrilable, ya cuando llego yo el paciente está, o sea, ya le han desfibrilado, ¿no? Las enfermeras. Entonces, yo quizás trabajo en un entorno muy privilegiado, muy, muy intrahospitalario y en una unidad de cuidados cardíacos agudos en la que todo es mucho más fácil, ¿no? Si bien es cierto que también ocurren paradas hospitalarias en el entorno no monitorizado, ¿no? En el cual lo que se está haciendo básicamente es, cuando se detecta la parada y se solicita ayuda, eh, protegerse, o sea, antes de entrar a la habitación de un COVID positivo, una sospecha muy elevada de COVID, protegerse para entrar, verificar que estamos ante una parada cardíaca, monitorizar y detectar el ritmo, ¿no? Y si ese ritmo es un ritmo desfibrilable, desfibrilarlo preferiblemente con parches, ¿no? Para intentar alejarse un poco del paciente, ¿no? Ya. Bueno, casi es el mismo protocolo que nosotros también estamos utilizando. Sin embargo, acá en el Perú, los desfibriladores, en realidad pocos son los que utilizan los parches. Generalmente la desfibrilación es con las palas. Pero evidentemente siempre lo primero que
La primera recomendación es estar bien protegido con su equipo de protección personal. Eso sí es fundamental para poder trabajar a este tipo de pacientes. Como yo trabajo, yo soy médico emergenciólogo, entonces la mayoría de los colegas con los que he trabajado y que son instructores de nuestro centro de entrenamiento, ellos sí están trabajando en unidades de shock trauma, unidades de emergencia, COVID y no COVID. Entonces ellos son los que directamente me nutren, ¿no?, con esa información y que más o menos la tengo clara, ¿no? Por eso es que me permito hacerle este comentario, que lo primero es el equipo de protección, y una de las primeras cosas que ha cambiado en el algoritmo es tratar de inmediatamente estos pacientes tienen que ser intubados, ¿no?, para poder continuar con la reanimación. No sé cómo lo trabajan Sí, ustedes. vamos a ver, el manejo de la vía aérea sí que es un tema un tanto que ha preocupado y que hemos, tanto nosotros como las sociedades de anestesiología, de medicina intensiva y demás, y las recomendaciones de la RC, pues van un poco a que el personal que manipule o que esté cerca de la vía aérea sea el mínimo necesario y que este sea el más entrenado, ¿no? Para evitar el riesgo de fracaso en la intubación, por ejemplo, ¿no? Nosotros también recomendamos que el manejo de la vía aérea sea por el más experto, por así decirlo, y que el más experto intente aislar la vía aérea e intubar de forma precoz. Esto no quiere decir que intubemos antes de reanimar o antes de desfibrilar, antes de hacer compresiones o antes de desfibrilar. Yo creo que la reanimación debe seguir su curso y cuando tengamos que aislar la vía aérea, debemos de dejar al más experto, separarnos un poco y que éste lo haga en el menor tiempo posible y evitando sobre todo la ventilación con un solo reanimador, ¿no? Hay algunas recomendaciones en que si vamos a ventilar, lo hagamos con 2 reanimadores para que el sello de la mascarilla sobre la superficie facial y nasal sea mucho más hermética, pero nosotros creemos que en una parada en la que se presupone además que puede ser un ritmo no desfibrilable y puede ser una parada prolongada, aislar la vía aérea de forma precoz, personal más experto en la vía aérea, intentar que solo sea en un solo intento, protección, máxima protección para el que va a intubar y sobre todo ayudarse de técnicas como la biolaringoscopia, ¿no? Que al final eh, nosotros la utilizamos, pero los anestesistas de nuestro centro la utilizan prácticamente a diario y básicamente la biolaringoscopia, el riesgo de fallo en una primera intubación es muy, muy bajo, ¿no? Con lo cual ayuda muchísimo a solventar este problema. Yo creo que la vía aérea debe dejarse exclusivamente para el personal sanitario y entrenado y debemos de recomendar que la aproximación a la vía aérea no se haga en ningún caso para primeros intervinientes, para testigos, para la parada cardíaca que ocurre en la calle, ¿no? Yo creo que ahí debemos de decirle a la gente que se proteja en lo que pueda, que proteja a la víctima con una mascarilla y que reanimen, pero que no estén haciendo el boca a boca, ¿no? Yo creo que sí, eso es lo mismo que nosotros estamos trabajando acá en Perú también, ¿no? La intubación se deja para, evidentemente, la persona más experta. En tanto no haya esa persona, se deja en un segundo paso, ¿no? Siempre, como usted bien dice, es la defibrilación, ¿no? Y si es con parches, mucho mejor, pero ya le digo, acá parches difícilmente los tenemos, más utilizamos las palas, ¿no? Y con respecto al tratamiento ya después de la segunda descarga que ustedes hacen, ¿qué es la medicación que ustedes utilizan? ¿Cuál es su protocolo que ustedes han podido utilizar o están utilizando? Nosotros en cuanto a medicación creemos que no hay por qué cambiar absolutamente nada ahora mismo en relación a lo que se venía haciendo con los algoritmos publicados, las últimas recomendaciones de 2015, ¿no? Creo que tanto la miodarona como la adrenalina deben de ir después de la tercera descarga en los ritmos desfibrilables, en los ritmos no desfibrilables
la adrenalina cada 2 minutos desde que tengamos un acceso venoso, que si es una parada intrahospitalaria presuponemos que lo tenemos desde el inicio, ¿no? Y esa secuencia mantenerla. Yo creo que aquí no hay que hacer grandes cambios. Está la opción de la lidocaína como antiarrítmico, que cada vez parece que se recomienda casi al mismo nivel que la amiodarona, pero de momento no la debe de sustituir y puede considerarse en paradas refractarias durante varios ciclos en el que ya hemos usado amiodarona, pues podemos considerar el uso de lidocaína, o en paradas asociadas a infarto de miocardio, bueno, donde la lidocaína pudiera tener un papel un poquito mejor, pero en principio como recomendación general, misma actitud en cuanto a la terapia farmacológica y mismos fármacos, ¿no? Es verdad que si sospechamos que el paciente es un paciente COVID en el que ha estado con tratamiento que prolonga el QT y en ese momento no tenemos registro ninguno previo de cómo estaba el QT y la sospecha es que pudiera haber una prolongación del QT, pues en ese momento pues podemos considerar poner sulfato de magnesio y si sale con ritmo en algún momento y vemos que el QT está prolongado, pues ya plantearnos otras terapias, ¿no? Como la estimulación con marcapasos, etcétera. Y otra cosa importantísimo que creo que hilaba mejor con lo que estuvimos hablando un poco antes, que era el tema de los equipos, ¿no? La vía aérea, las descargas y demás. Yo soy un gran defensor de la formación y el entrenamiento. Yo creo que como casi todos los que nos dedicamos a formar en RCP, ¿no? Que nos gusta mucho la formación en ese campo, pero somos unos grandes defensores nosotros del uso de la simulación clínica para entrenar este tipo de equipos, ¿no? Y sobre todo cuando aparece algo nuevo, ¿no? Y en este caso estamos enfrentándonos a una pandemia en la que debemos de protegernos y proteger al que tenemos a nuestro cargo o a nuestro lado o en el equipo. Y esto es diferente a lo que hacíamos antes. Antes protegíamos a la víctima, nos protegíamos nosotros de que estuviéramos en un entorno seguro, pero no teníamos que vestirnos mascarilla, guantes, bata y mascarilla específica para la vía aérea cuando nos enfrentamos a una parada cardíaca, ¿no? Y este entrenamiento basado en la simulación, yo creo que mejora muchísimo los resultados porque al final el equipo aprende cómo debe de hacer las cosas, en qué orden, resuelve las dudas y esto, practicarlo antes de hacerlo en directo, creo que reduce sobre todo el riesgo, no tanto en aplicar el algoritmo, que entendemos que más o menos la gente se lo sabe, sino el riesgo de cometer un error a la hora de protegernos peor. Y yo creo que eso entrenando se mejora mucho, ¿no? Sí, bueno, nosotros pues estamos en eso, ¿no? Siempre enfocados en lo que es la simulación con respecto a la reanimación, tanto básica como avanzada. Más bien una pregunta que quisiera hacerle es, ustedes, todos los médicos que salen, o sea, los médicos jóvenes, porque también creo que ustedes deben haber tenido problemas con la cantidad de pacientes que han tenido y muchos médicos mayores que no han podido trabajar directamente con los pacientes y los médicos jóvenes, ¿todos están entrenados en reanimación tanto básica como avanzada ahí en España? No, no. La respuesta es no. Estamos mejor, estamos mucho mejor que como estábamos, pero por desgracia ahora mismo en la formación de grado de medicina, es decir, en la universidad, no se forma de forma equitativa, igual y a todo el mundo en RCP, ¿no? Y muchas veces el médico que aprende RCP lo aprende ya una vez empezado a trabajar, ¿no? Y en este sentido sí es verdad que cuando los residentes, los médicos en formación empiezan su etapa en los hospitales, sí es verdad que yo creo que en prácticamente todos los hospitales se le hace un itinerario formativo en el que uno de los requisitos es que se formen en RCP básica y avanzada, ¿no? Quizá la avanzada se reserva un poco más para aquellas especialidades que hagan guardias relacionadas con pacientes más graves, pero sí que se recomienda que se formen en soporte vital, ¿no?
pero no está establecido de forma obligatoria y para todo el mundo, que es lo que nosotros creemos que es importante, ¿no? Y ya si nos ponemos a hablar ya no solo en la universidad, ¿no? Sino en las formaciones desde pequeños, yo creo que no solo debe de saber un médico o un enfermero a reanimar, que esto debe de ir incrustado en el ADN de cualquier médico y enfermero, ¿no? Es como el código deontológico o lo que, o la, ¿cómo se dice? La vocación, ¿no? La vocación del sanitario, pues ya debe de incorporar el saber reanimar. Pero yo me voy más allá, yo creo que el trabajo debe ir a las escuelas y a los colegios, porque no siempre tienes un enfermero o un médico que te pueda hacer una reanimación cuando estás en la calle o en tu casa. Si resulta que convives con tu familia y tu familia no es ningún sanitario y estas personas nunca han sabido hacer RCP, pues tus posibilidades de supervivencia son mucho más bajas, eso es así. Entonces, si conseguimos que esto sea obligatorio como se enseña matemáticas o historia en los colegios, yo creo que mejoraríamos mucho con el paso de los años, ¿no? Como se ha visto en algunos países como Dinamarca. Sí, efectivamente, justamente ahí quería aportar algo sobre eso, porque por ejemplo, hay videos que se difunden sobre las escuelas, ¿no? Se está haciendo RCP en los niños, se les dice que lleven un peluche, un osito de peluche, para que de esa manera ellos reconozcan el estado de inconsciencia de su peluche, ¿no? Le dicen, a ver, tócalo tu peluche, ¿se mueve o no se mueve? No, no se mueve. Y así van pasando, pues, reconociendo el estado de inconsciencia para que de esa manera más adelante, en el mismo colegio, como en México, por ejemplo, pasó esto, y en Estados Unidos, a estos niños ya los instruyen en una RCP básica, ¿no? Ya lo tienen como un curso que va dentro de la currícula académica de este colegio, ¿no? Entonces es muy importante lo que dice, ¿no? Efectivamente. Sí, yo creo que al final la formación en los colegios no implica que, o sea, hay que adaptar la formación en RCP o en primeros auxilios al momento educativo, a la edad del escolar, ¿no? Y probablemente en etapas muy precoces deba ser con un peluche y aprendiendo simplemente a marcar el 112 o el teléfono de emergencias del país correspondiente en el teléfono. Y a medida que pasen los años, a lo mejor en el siguiente curso, a los dos siguientes cursos, le añades a la solicitud de llamada y de emergencia, pues añades las compresiones, que empiecen a hacer compresiones, ¿no? Yo creo que esto, bueno, en esto hay cosas ya escritas y establecidas en algunos países y yo creo que deben ir así las cosas, ¿no? No le puedes enseñar a un niño de 5 años el algoritmo de RCP avanzada, pero sí que probablemente con algunos instrumentos adaptados a su capacidad de retención y de aprendizaje en ese momento, probablemente pueda ir reteniendo cosas, ¿no? Yo creo que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Este es un trabajo digamos, a largo plazo, donde tenemos que empezar por los niños, ¿no? El reconocimiento, evidentemente, de la inconsciencia, después progresivamente ir avanzando, de acuerdo a cómo ellos también van avanzando en edad y en formación. Pero creo que la parte médica, como usted bien dice, creo que, y no solamente la parte médica, sino todos los profesionales de la salud deberíamos tener o deberían tener un curso, pues, bien de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Nosotros acá en Perú estamos trabajando esto ya desde hace 20 años, pero todavía no alcanzamos los niveles como para poder decir de que estamos muy preparados. Yo creo que ahora los médicos jóvenes también han tenido muchos problemas con respecto a los pacientes para reanimarlos en este momento de la pandemia. Creo que también esta realidad es esta, ¿no? Que los médicos jóvenes no están entrenados en hacer una buena reanimación, tanto básica como avanzada. Sí, hombre, yo creo que en España el personal joven que hace guardias fundamentalmente o que atiende a una parada cardíaca en el entorno hospitalario, yo creo que
que en líneas generales podemos decir que está formado y capacitado para reanimar, ¿no? Otra cosa es cuando esto ocurre en otro entorno, ¿no? Que a lo mejor hay sanitarios que a lo mejor no están capacitados, a lo mejor no han hecho un curso en mucho tiempo y no recuerdan alguna cosa, pero hombre, yo creo que a cualquier sanitario la RCP básica no se le debe de olvidar, ¿no? Y aunque no hagas las cosas perfectas, basta que hagas, que pidas, reconozcas el problema, pidas ayuda y comiences la RCP, ya solo eso habrás hecho muchísimo más y le habrás dado una oportunidad de vivir a esa persona. Yo creo que nosotros hacemos cursos de básica para personal sanitario y no sanitario dentro del hospital y viene todo tipo de personal, ¿no? Viene desde el peluquero del hospital a auxiliares de enfermería, obviamente, personal de limpieza. O sea, hay mucha gente que tiene interés en conocer y que si me pasa esto en casa o en la calle o en un sitio donde estoy yo solo, ¿qué hago, no? Y hay mucha gente que tiene mucho interés, ¿no? Y yo creo que, que en líneas generales, aquí en un entorno hospitalario se reanima bien. El problema es cuando es en el entorno extrahospitalario, ¿no? Que nos queda muchísimo camino por andar en cuanto a la concienciación de la población general. Pues sí. Sí, efectivamente, ¿no? Lamentablemente en la parte extrahospitalaria todavía nos falta, ¿no? Nosotros con el doctor, bueno, también hacemos cursos, pero ahora por este tema de la pandemia se ha tenido que detener la parte de los cursos porque si bien es cierto se tiene que hacer de forma presencial para los simuladores, para que la gente se entrene, ¿no? Entonces estamos esperando nada más que termine el confinamiento para poder nuevamente reabrir y organizarnos para armar los cursos, ¿no? Yo comentaba que es necesario que todos los médicos estemos entrenados. ¿Por qué? Porque sabemos también ya por las estadísticas que más del 80% o el 85% de los paros cardiorrespiratorios no son dentro de los hospitales, son fuera del hospital. Por eso es que todo personal de salud debería estar entrenado. Como usted bien dice, doctor Jorge, con que solo cualquier personal empiece una reanimación, aumenta, y ya está descrito esto en la literatura, 2 hasta 3 veces la supervivencia de este paciente. Y eso está descrito y está claro, porque iniciar una reanimación suficiente hasta con hacerle solamente el masaje cardíaco es suficiente para darle una nueva oportunidad de vida a este paciente que entraba en paro cardiorrespiratorio. Eso creo que está claro, por eso la razón de que todo el personal de salud debería estar entrenado, porque, nuevamente repito, los paros no son dentro de los hospitales, ellos son los que llegan ya, y que llegan a veces en muy mal estado porque llegan después de los 10 minutos, 15 minutos, donde pues evidentemente ya no entran con un ritmo desfibrilable, sino generalmente en asistolia. Esa es nuestra Totalmente realidad de acá en acuerdo, yo Perú. creo, totalmente de acuerdo. Yo creo que al final estamos hablando y estamos viendo la superficie o la parte del iceberg que vemos, pero debajo de la superficie hay una cantidad de potencial mejora a la hora de afrontar o de atender a una persona que sufre una parada cardíaca, que yo creo que es el principal objetivo, ¿no? Es como cuando vas a hacer prevención en la enfermedad cardiovascular y estamos tratando la prevención secundaria, pero donde tenemos que ir es a la prevención primaria, a la prevención primordial, antes de que ocurran los eventos, ¿no? Y en este caso, en la parada, ojalá pudiéramos evitarlas, pero nunca las vamos a poder evitar al 100%. Lo que tenemos es que poder garantizarle a cualquier persona que sufre una parada cardíaca que alguien, esté donde esté, le va a poder proporcionar reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y en este sentido creo que es una labor, pues, una labor múltiple, ¿no? Tanto de nosotros los sanitarios como de las administraciones públicas, como de los gobiernos, el difundir el mensaje que reanimar es vida, ¿no? Y que reanimar, la diferencia entre reanimar o no reanimar a un ser querido, a tu padre, a tu hermano, porque esto uno no lo ve de cerca hasta que no lo vive de cerca. Y cuando lo vive de cerca se da cuenta, ¿no? Pero cuando esto no te toca de cerca, pues a lo mejor no le das la importancia. Y cuando te viene a tocar de cerca, te acuerdas de aquella vez que te dijeron que por qué no aprendías a hacer compresiones torácicas, ¿no? Que realmente es muy sencillo. Entonces yo creo que ahí hay una labor fundamental, porque nosotros en el hospital
sí, ay, qué bueno doctor, le salvó la vida a mi hijo, qué bueno, le va a dar una segunda oportunidad. Nosotros no damos segundas oportunidades si no hay alguien antes, en la calle, en su casa, que le ha dado esa oportunidad. Nosotros no podremos salvarle la vida a ninguna persona que se reanime, que no la reanimen fuera del hospital. No tenemos opciones. Así es, doctor. Por eso que nosotros con Luis, trabajamos bastante en lo que es la reanimación. Nuestro centro de entrenamiento acá en Perú, CJB Representaciones Médicas, ya tenemos más de 20 años trabajando esto, pero ya le digo, es un poco difícil, pero lo estamos logrando. Luis también es un médico joven que está colaborando totalmente en esto. Y yo creo que seguimos optimistas de poder lograr nuestro objetivo en algún momento. Bueno, nos quedan pocos minutos para terminar esto. La verdad que ha sido algo improvisado, pero ha salido muy bonito el conversatorio, ha salido muy específico, creo yo, para las personas que nos van a seguir, ¿no? Y hemos dado, pues, bastante información muy buena. Yo le agradezco, doctor Carlos Hayashi, por haber, pues, tomadose su tiempo y haber podido estar acá en esta entrevista. La verdad que es muy, muy importante el poder compartir conocimientos con personas con bastante experiencia, ¿no? También le agradezco infinitas gracias al doctor Jorge Pablo, ¿no? Pablo Jorge, de España, médico cardiólogo. Yo me puse en contacto con él por el tema del artículo científico que leí y bueno, le envié un correo, hemos estado así en mensajes hasta que hoy hemos podido concretar esta entrevista. Les agradezco a ambos, de verdad, es muy, muy importante que crucemos fronteras porque esto es a nivel mundial. La reanimación cardiopulmonar, la pasión de salvar vidas, ¿no? Desde la parte extrahospitalaria y llegar hasta la parte intrahospitalaria, tiene un solo objetivo, la vida de una persona, la vida de un ser humano. Y de acuerdo a eso, nosotros tenemos que ayudarnos y compartir este conocimiento que es muy y muy valioso para todos. Muchísimas gracias, doctor Pablo Jorge. Muchísimas gracias, doctor Carlos Hayashi. De verdad, ha sido... Muchas gracias también, doctor Pablo Jorge, y en algún momento que estemos por España, a ver si nos podemos visitar por ahí. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Luis, mucho ánimo con todo lo que tienes por delante, con toda la ilusión y el ímpetu que tienes en este campo, que creo que es importante promocionar y contar con gente como tú, ¿no? Que le dé un empuje a la concienciación y a la difusión de la reanimación cardiopulmonar. Tenéis un amigo en España y espero que volvamos a hablar pronto. Pronto, yo sé que sí. Yo creo que sí vamos a volver a hablar pronto acerca más de la RCP porque es un tema muy, muy amplio, de verdad, y muy bonito, ¿no? Cuando hay una pasión por salvar vidas. Sí, efectivamente. Gracias. Gracias a los dos. Gracias. No, gracias. Hasta luego. Hasta luego.